Bien, ya le informamos que el presidente de México destacó que las Islas Marías van a dejar de ser una prisión y se van a convertir en un centro para las artes y la cultura. Para hablarnos más sobre esto, me da muchísimo gusto saludar a Maysa Huber Chakurt, coordinadora del programa del Sistema Penitenciario de Reinserción Social. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Claudia. Gracias. ¿Sí es posible hacer la movilización de los reos que todavía se encuentran en ese centro penitenciario? Viable, más bien la preocupación sería en qué condiciones y dónde los van a reubicar. ¿Son considerados como presos de alto riesgo, de mediano riesgo? ¿En qué clasificación se encuentran? Bueno, en sí las clasificaciones penitenciales son temas bastante subjetivos. Lo que declara el gobierno es que las personas que están en Islas Marías son personas que están privadas de libertad sentenciadas por delitos no violentos y de bajo impacto. Ya. Entonces, sí es posible trasladarlos a otros centros penitenciarios, como lo está proponiendo el presidente, que estén cercanos a sus lugares de origen. Sí. Siempre cuando el traslado en sí de las personas que se encuentran en las Islas Marías, que es posible porque existen otras cárceles en el país. Más bien tendríamos que ver a dónde las vamos a mandar, qué tipo de centros existen cercanos a sus domicilios, porque efectivamente las condiciones de internamiento en Islas Marías serán mucho mejores de las que puedes encontrar, por ejemplo, en el reclusorio oriente, porque la mayoría de las personas que se encuentran en esta isla pues son originarios de la Ciudad de México, del Estado de México. Maysa, yo recuerdo hace muchas décadas, allá por 1970, 1980, que las Islas Marías eran considerado como un centro penitenciario, pues el más temido en la República Mexicana, porque se consideraba que era pues el más estricto con los reos, pero ahora la situación ha cambiado. Tenemos en México el sistema penitenciario adecuado y sobre todo también la capacidad adecuada para acoger a estos 400 reos que van a ser movidos de las Islas Marías. Sí, capacidad existe en México para acoger 400 personas más en otros centros. El tema no es tanto ese. Como bien tú lo dices, las Islas Marías hace unos 30 o 40 años era una pesadilla. Fue un centro considerado como un centro de tortura y por una razón muy sencilla. Es que las Islas Marías se encuentran pues muy aisladas del escrutinio público. Entonces, obviamente, cuando tienes un centro de detención que funciona bajo total opacidad, pues es mucho más fácil que ahí reine la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Ahora, el gobierno pasado y los antepasados han hecho un esfuerzo real para cambiar las condiciones de internamiento de las Islas Marías. Y la verdad es que ahí reina un modelo de semilibertad que es bien interesante, pero que tiene todavía como unos temas medio problemáticos. Entonces, es un tema muy interesante del modelo de semilibertad, pero sigue siendo un centro que está a más de 10 horas de la costa más cercana. Entonces, ¿cuál es la lógica de mandar personas que están sentenciadas por delitos de muy bajo impacto a 10 horas de Mazatlán, pero son originarias del centro del país, para que puedan aprender unos oficios agrícolas, por ejemplo? Ya. Entonces, pues la capacidad realmente existe. Más bien es preocupante. O sea, lo que tendríamos que tener es un plan bien definido y transparente de a dónde van a estar estas personas, quiénes van a ser liberadas, bajo qué criterios, involucrar el sistema de ejecución penal en esos traslados. Esos traslados tienen que ser autorizados en una audiencia pública por un juez de ejecución y saber a dónde nos vamos a mandar y en qué condiciones. Ahora, Maysa, hay situaciones en varios penales en la República, por ejemplo, los que se encuentran en Nuevo León, que pues tienen una sobrepoblación. Como lo dices, hay que analizar la situación de estos reos de baja peligrosidad que actualmente están en las Islas Marías. Pero las situaciones, si los mueven a otros centros penitenciarios del país, ¿no estarían provocando más todavía sobrepoblación en estos centros? Pues ahí, como tú dices, depende exactamente del tipo de centro donde los mandarían. Ahí es un muy buen ejemplo el de Topo Chico por dos razones. El de Topo Chico en Nuevo León está rebasado de sobrepoblación y además es un espacio muy violento. Es decir, que no podrías garantizar la integridad física y mental de las personas mandándolos ahí, entonces sería una gran irresponsabilidad. Por eso lo que te mencionaba es bien importante. Todos los traslados tienen que ser apegados al debido proceso e involucrar al juez de ejecución, que es lo que
establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es decir, que una autoridad judicial tiene que definir si estos traslados están apegados a la legalidad y si preservan la integridad de estas personas. Ahora, Maísa, ¿tú opinas que es buena idea transformar este centro penitenciario en un centro de culturas y arte? Mira, a mí, pues de mi dominio de expertise, pues no sabía qué decir sobre o sea, en qué tiene que transformarse el centro. No me parece mala idea de que se quiere Islas María, eso que al contrario. Me parece que es un modelo totalmente anacrónico en el siglo XXI tener una colonia penitenciaria en una isla aislada del resto de la civilización. Lo que me preocupa es que se resguarde y se salve esas partes del modelo de gestión del centro que han sido evaluadas y que se han demostrado que sí funcionan en otros centros, en otros espacios más cercanos a las ciudades, a la civilización y a las familias de las personas. Muy bien, Maísa Huber, coordinadora del programa de Sistema Penitenciario, te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Muchas gracias, Claudia. Gracias, buen día, Maísa.